candidato doctor en filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, experiencia en docencia universitaria en cursos de investigación formativa, pensamiento investigativo y teoría de conocimiento, investigación cualitativa, cuantitativa y mixta, metodología de la investigación. El título de la ponencia que nos va a compartir en esta mañana es el papel de la investigación en la formación de profesores en Colombia. Profesor John Jairo tiene la palabra. Buenos días para todos. Bien, ya lo estamos viendo y escuchando. Perfecto. Muchas gracias. De antemano, agradecerles la invitación a participar en este evento, a la comunidad académica del Colegio Campestre Padre Arturo, al Padre Carlos, que me hizo la invitación, a la coordinadora, y bueno, en general a todos los asistentes que están presenciando este evento el día de hoy. Bueno, yo he querido compartir, digamos, algunas reflexiones en torno a la experiencia personal que he tenido en el proceso, digamos, de la cadena formativa en investigación que he desarrollado durante mis años de formación y que continúo todavía hoy en día, pues formándome, como bien lo decía la presentación, ahora, digamos, a nivel de doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Bueno, digamos que este es un espacio importante y lo he querido así hacer como más en términos de experiencia vivida, porque yo creo que cuando uno comparte esa experiencia, el conocimiento se hace más cercano, ¿no? Y digamos, los objetivos, por lo menos en este caso, en términos de investigación o al menos de formación en habilidades investigativas, pues se hacen más reales, ¿no? Y eso haría, por ejemplo, que empezaran a desaparecer o al menos a moverse en algunos imaginarios que se han ido construyendo socialmente en torno a la dificultad o a la inutilidad, incluso en muchas ocasiones, de lo que es la investigación, ¿no? Existen ideas en torno al hecho de que, pues, que hacer investigación es muy difícil, que hacer investigación no sirve para nada, que en un país como Colombia eso no, pues no sirve porque aquí no hay recursos para la investigación, entonces en ese sentido no voy a tener futuro porque pues aquí no se apoya y etcétera, etcétera. O sea, muchísimos imaginarios. De hecho, hace poco compartí también un poco esta experiencia con estudiantes de pregrado, ya de una carrera de Derecho, una universidad prestigiosa en Bogotá, y después de que compartí un poco la experiencia, queda uno con la idea de que aún así pareciese que esto es una cosa como muy lejana, destinado como a algunas pocas mentes geniales o brillantes, y realmente no es así, ¿no? Yo creo que, por un lado, la investigación ni es difícil, por otro lado, no es tan cierto que no existan apoyos tampoco para hacer investigación. Por otro lado, tampoco es tan cierto que el hecho de que la gente que se dedica a la investigación sean genios o todos brillantes, tampoco eso es tan cierto. Pero lo que sí es cierto es que, como muchas de las actividades de la vida, desarrollar procesos investigativos exigen esfuerzo, dedicación, digamos, un compromiso importante de parte de la persona, ¿no? Como cualquier cosa que uno desea y realmente quiere de corazón alcanzar, lograr. En ese sentido, yo he pensado en compartir algunos elementos pensando en el hecho de que pues, son estudiantes de colegio próximos a empezar la vida universitaria y quisiera como hacerles más una invitación a que cuando estén en estos procesos y ahora que ya están también pues en su colegio, y yo aplaudo esto porque no son muchos los colegios que forman en habilidades investigativas, y esto es yo creo que un plus importante que tiene el colegio realmente. Yo he sido profesor de todas las materias de investigación de pregrado, desde los primeros semestres hasta anteproyecto y trabajo de grado, y me he dado cuenta las deficiencias importantes que tienen los estudiantes, no solo no solo en términos de lectura y escritura, bueno, digamos en razonamiento lógico, matemático, etcétera. Esto no es un secreto de élite
saca reportes constantes de esto, pero aún más allá, por supuesto, una habilidad de investigación, porque en los colegios casi nunca o muy pocas veces se les pide a un estudiante desarrollar un proyecto, formular unos objetivos, plantear un problema, etcétera. Y cuando uno, digamos, habla de esto en la universidad, pues parece que uno les hablará en chino porque nunca han tenido ningún tipo de acercamiento. Entonces yo creo que ustedes ya tienen un terreno muy importante ganado que les va a permitir desempeñarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, un poco la historia, para ponerlo en términos vivenciales, es la siguiente. Yo, digamos, termino mi colegio público, termino mi bachillerato en un colegio público aquí en Neiva. Eh, digamos que por cosas de la vida y de Dios también, accedo a una beca universitaria en una universidad en Bogotá. Gracias a eso pude ganarme pues el lugar para ingresar a una institución a formarme a nivel de formación profesional. Y esto es bien importante porque en mi casa pues nunca se hablaba, creo yo, como muchas familias, clase baja, estrato 1, 2, en una ciudad como Neiva, en un barrio, yo vivo en el barrio Limonar, en un barrio como el Limonar, ¿no? Yo soy egresado del colegio Limonar, como que nunca estos temas de conversación eran recurrentes, ni en el seno de la familia, ni en el seno del colegio, ¿no? Entonces, casi que por cosas del azar, terminé entrando a la universidad. Gracias a una beca pude gozar de esa beca toda la carrera. Y estando en el pregrado, en mi carrera profesional, estudiándola, pues empecé a identificar muy rápido, digamos, quiénes eran los profesores buenos, cuáles eran las áreas que me gustaban, cuáles eran mis fortalezas, y empecé digamos, a volverme un estudiante muy activo en términos de participación en espacios formativos. Entonces participé en semilleros, fundé una revista virtual de estudiantes con algunos amigos, empecé a participar en congresos como asistente inicialmente, como estudiante, después en eventos nacionales e internacionales dedicados exclusivamente a estudiantes, y empecé a ganar una cierta experiencia, ¿no? Y digamos que al final terminé mi carrera, pues no solo con mi título profesional, sino además con, digamos, una participación importante en eventos nacionales e internacionales, pero además con 3 artículos tal vez ya publicados en revistas científicas. Y eso fue un plus importante que a la postre me permitió, digamos, ser profesor universitario muy rápido. Yo tenía 22 años y ya era profesor universitario, ya tenía una especialización, una maestría. Entonces, como que fue una carrera acelerada muy, muy, muy rápida. Claro, lo que al inicio, digamos, para mi familia era algo incomprensible, porque lo que ellos entendían era que yo estaba estudiando una carrera que terminaba semestre y no sabía yo qué me había quedado haciendo en Bogotá, ¿no? ¿Por qué no se viene? ¿Por qué no se viene? Terminaba el semestre en finales de mayo y era junio, casi San Pedro, y yo me quedaba en Bogotá escribiendo. Diciembre y me quedaba igual en Bogotá, día de velitas y yo escribiendo, trabajando en investigación. Realmente fue algo que empezó a apasionarme mucho. Y entonces cuando empezaron a salir los primeros artículos en revistas científicas, la pregunta siempre de mi familia, eh, o mejor, nunca la pregunta fue en términos de, bueno, ¿cómo lo hizo? ¿O por qué usted se interesó por este tema? Yo estudiaba filosofía, pero me interesaban mucho los temas económicos, entonces publicaba sobre problemas económicos. Eh, y la pregunta siempre fue, no en términos académicos o profesionales, sino en términos económicos. Siempre, bueno, ¿y a usted le pagan por publicar eso? ¿Y qué gana con eso? ¿No? Que es la racionalidad de la gente, me parece que no entiende las dinámicas académicas formativas, ¿no? Yo creo que yo en ese momento tampoco dimensionaba para qué servía eso. Y entonces continué publicando y después que terminé ya mi especialización, maestría,
entendí que ese, digamos, ese bagaje, esa experiencia publicando artículos y participando en semilleros y en eventos y todo esto, pues fue lo que me permitió acceder a la universidad, porque yo no tenía experiencia en docencia universitaria, que es un requisito para ingresar a ser profesor de universidad, por lo menos en universidades prestigiosas, y yo pude ser profesor de una muy buena universidad, de la Universidad San Buenaventura, Facultad de Economía. Eh, y no tenía experiencia universitaria y realmente fue una apuesta del decano en aquel momento y yo creo que respondí un poco a esa apuesta y respondí, yo creo que sobre todo fundamentalmente eh, por el hecho de que tenía experiencia en investigación. ¿Sí? Yo creo que eso. Entonces, hay un autor muy importante que tal vez ustedes hayan conocido en sus procesos de investigación o los profesores, se llama Roberto Hernández Sampieri. Es como la persona, una de las personas más reconocidas en materia de metodología de la investigación y ha publicado un libro muy famoso. Y él dice que justamente uno de los elementos importantes, digamos, que le aporta la investigación a la formación de profesionales, tiene que ver con el hecho de que hoy estamos en un mundo supremamente competitivo, un mundo globalizado en el que todo está interconectado, ¿no? Entonces, ya no es tan claro, digamos, esas fronteras geográficas o temporales que antes, digamos, de alguna manera nos generaban algún blindaje frente a personas que estuvieran en otras ciudades. Hoy es muy común encontrarse ocupando puestos que uno diría inicialmente están destinados a jóvenes neivanos o huilenses, pero es muy común ya encontrarse esos mismos puestos ocupados por gente de otras ciudades, incluso por gente del extranjero, ¿no? Por el mismo hecho, digamos, de la globalización que nos encontramos. Entonces, Sampieri destaca el hecho de que desarrollar habilidades investigativas durante el proceso formativo justamente dota al futuro profesional de lo que sería como un factor diferenciador o un valor agregado frente a las personas que no logran o que no quieren o que no desarrollan estas habilidades, competencias investigativas durante su proceso formativo. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es importante y yo creo que, aunque no lo sabía, en mi propia experiencia lo pude ver, ¿no? Yo ingreso a ser profesor universitario para ser profesor, digamos, de las materias de investigación de un programa de la Facultad de Economía y Administración, no porque ni siquiera tenía la formación pertinente, lo ideal hubiese sido que para ese puesto hubieran contratado un administrador, un economista que hiciera investigación. Pero realmente no hay personas, es muy difícil encontrarse personas con ese perfil. Entonces terminan contratándome a mí, a alguien que viene de filosofía, pero a alguien que tiene experiencia en investigación y que desde esa experiencia podía contar o podría dar ejemplos y enseñar cómo se construye un problema, se hace un marco teórico y digamos ya se llevan a cabo estos tecnicismos, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues ya empiezo como a desarrollar toda mi experiencia profesional en esta universidad y ahí duré 6 años ejerciendo diferentes roles, ¿no? Profesor, digamos, era profesor de tiempo completo, pero pasé por toda la cadena formativa en investigación. O sea, fui el profesor de las materias de investigación, fui editor de revista científica, fui líder de grupo de investigación de la universidad, trabajé con semilleros, o sea, todos los espacios formativos de investigación los tuve y para mí fue una escuela importante porque aprendí muchísimo y me permitió consolidar pues mi trayectoria y lo que yo quería, digamos, para mí en tanto académico y en tanto investigador. Ya después de 6 años pude, fui profesor invitado en una universidad en Dinamarca en el 2016 y eso pues ya, ese viaje a Europa en el 2016 en Dinamarca me abrió muchísimas las puertas a varios otros escenarios y cuando regresé de ese primer viaje a Europa empecé a hacer las gestiones y fue cuestión de tiempo, ya en un par de meses eh, envié los papeles, apliqué y me gané una beca para hacer estudios de doctorado, que pues los que sabrán, digamos, es el título más alto en términos formativos que puede lograr una persona. Después hay algo que se llama postdoctorado, pero eso, digamos, en términos estrictos, no
no es su título académico, el título académico más alto es el doctorado, y para mí, digamos, una persona salida del barrio Limonar, egresado del colegio Limonar, con todas las dificultades económicas, hijo de padres que si acaso habían logrado el grado de primaria, digamos, todo este bagaje, seguramente como muchos de la ciudad de Neiva, muchos de ustedes tal vez, pues uno sentía que limitaban, ¿no? Que dificultaban poder acceder a algunos espacios de formación o algunos espacios también de decisión o espacios laborales o espacios académicos, etcétera. Entonces, haber llegado para mí a Europa, al doctorado y obtener esta beca, tengo una beca muy prestigiosa de Bélgica, pues para mí era un logro mucho más, digamos, significativo el solo hecho de ganarme una simple beca, digamos, o una X beca. No significaba el reconocimiento a toda una trayectoria, a una cantidad de, digamos, de sacrificios que hice durante mi pregrado, ¿sí? Que pasan desde el hecho de alejarme de mi familia a los 15 años, de privarme de salir a fiestas o tener una novia, o etcétera, X cantidad de cosas, digamos, en términos personales y emocionales, que fueron aplazadas o puestas en paréntesis por el hecho de perseguir realmente un sueño de México. Hoy en día soy de la Universidad de Columbia, acompaño con algunas cátedras y soy el coordinador del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Surcolombiana, que para mí también, digamos, ese trabajo me llena de orgullo porque soy la persona que se está planeando todos los procesos de investigación a 5 años de la universidad, en un momento crucial de la universidad. Es la universidad de mi ciudad, la universidad de mi región, y estoy terminando mi doctorado. En enero tengo que regresar por 2 años a Bélgica a terminar mi doctorado. Y simplemente quería contarles esto para decirles a los estudiantes que uno, ya como para concluir y cerrando, uno, investigar vale muchísimo la pena en un país como Colombia, que necesita cada vez más de personas formadas, de personas inteligentes, de personas que realmente aporten. Entonces, vale mucho la pena. Dos, además que vale la pena en términos de reconocimiento, digamos, social o reconocimiento académico, familiar, también en términos de reconocimiento económico, ¿sí? Yo he tenido, digamos, que tener esa habilidad o esas competencias en investigación, pues me ha permitido desempeñarme no solo en campos de la filosofía, que es mi formación estricta, sino, por ejemplo, en la Coahuila y en la en la del Tolima, he estado en la Facultad de Educación, en la USCO, he dado clases en ciencia política, en diferentes universidades y programas. Eso me ha abierto un perfil y me ha abierto laborales. Y ahora realmente uno, el perfil profesional de uno se enriquece y se hace mucho más apetecible al mercado laboral, y que hay mucho más opciones, como digo, tan difícil, cada vez más difícil conseguir trabajo y poder los trabajos. Yo sí creo que eso aporta muchísimo. Y finalmente, pues está el hecho de poder hacer ciencia. Yo creo que es una de las labores más loables que tienen los seres humanos, poder producir conocimiento, ¿no? Todos los seres humanos, por naturaleza, deseamos saber, decía Aristóteles en su Metafísica, en su más famosa obra, ¿no? Todos los seres humanos, por naturaleza, deseamos saber, pero no todos los seres humanos, por naturaleza, producen conocimiento. Una cosa es el deseo de saber y otra cosa es la acción misma a través de la cual se produce conocimiento. Y eso ya es otra cosa, es otro nivel. Entonces, viéndolo de esa manera, creo yo que es la invitación que queda abierta, y que bueno, que era lo que quería compartir. Pues muchas gracias, creo que con eso cumplo el tiempo. No sé si en términos de teología habrán preguntas o después, o no lo sé, profesor. Bien, profesor John Jairo, agradecerle muchísimo por contarnos un poco también de su experiencia, lo que ha sido también su recorrido. No sé si de pronto algún estudiante quisiera hacer alguna pregunta. Este sería el momento para que por favor pues active su micrófono y haga esa pregunta que tenga para nuestro ponente.
algún estudiante o por el chat también pueden lanzar la pregunta si alguien bien lo desea. Bien, creo que no hay preguntas, entonces, profesor John Jairo, agradecerle. Ya, llegó un poco tarde. Bien. María José, la Nicole Andrea Cardoso Franco. ¿Cómo tomó la decisión de ser maestra? La pregunta que le hace el estudiante Nicole Andrea Cardoso Franco. Miren, yo creo que ser maestro es una vocación, ¿no? Y uno descubre esa vocación justamente cuando se enfrenta a situaciones límites o situaciones tan complejas, ¿no? Que pasan en algunos momentos por variables económicas, por ejemplo, darse cuenta que uno ha invertido tantos años de estudio y que hay personas o que no han estudiado y ganan más dinero haciendo otras cosas, o que han estudiado al mismo tiempo que uno y ganan significativamente también, mucho más que uno. Entonces uno en ese espacio, por ejemplo, empieza a descubrir que realmente es una vocación, pero también está cuando uno se enfrenta a grupos, ¿no? Yo tuve la oportunidad desde el colegio de estar compartiendo con estudiantes, yo hice mi servicio social como con preescolar y siempre estuve como vinculado al trabajo un poco de docencia desde muy temprana edad, y eso empezó realmente a gustarme, pero en la universidad descubrí que realmente a mí lo que me apasionaba y me gustaba era hacer investigación, ¿sí? Eh, y digamos que una función importante de la investigación, digamos, de la producción de conocimiento, y esto en filosofía nos lo enseñan muy bien, es que no solamente es fundamental producir conocimiento, como lo acabo de decir en la última parte de mi intervención, sino además poder compartirlo, poder comunicarlo, ¿no? Esto es un principio básico de la filosofía, ¿no? El deseo de saber, producir el conocimiento, ¿cierto? El proceso a través del cual el sujeto se acerca a sus objetos de interés y lo aprende, lo captura, pero además esa captura o esa reproducción que el hombre hace de la realidad pues tiene que ser compartida, si no, no tiene ningún sentido la producción de conocimiento. Y es ahí donde uno dice, bueno, la labor pedagógica es fundamental, la labor docente, y para eso hay que hacerlo, ¿no? Entonces creo yo que es ahí, digamos, en el apasionamiento por la investigación a nivel de pregrado, cuando decido que quiero dedicarme a eso. Eh, y bueno, también ser maestro, creo que tendría, o a la categoría de ser maestro, ser docente, le cabrían también una serie de reflexiones importantes, porque no es lo mismo, me parece, ser maestro a nivel de pregrado, perdón, a nivel de preescolar, digamos, de la primera infancia, que eso es una labor supremamente titánica y yo aplaudo esto, a ser profesor de primaria, de bachillerato, a ser profesor de universidad. Me parece, yo he tenido la oportunidad de ser profesor de bachillerato de sexto a 11 y tuve la oportunidad de compartir en algún momento con estudiantes de preescolar, pero Dios mío, yo creo que son situaciones muy diferentes, ¿no? Yo nunca he pensado que por el hecho de ser profesor universitario yo sea más inteligente o mi labor sea más importante o más loable que la labor de un profesor de bachillerato o de primera infancia, ¿no? Yo creo que son asuntos muy importantes y que para hacerle gala y para hacerle honor a la labor docente en sus diferentes escenarios hay que reconocer estas particularidades, ¿no? Entonces yo creo que puedo hablar un poco desde mi experiencia desde docente universitario, pero reconociendo, por supuesto, y aplaudiendo toda la labor que realizan los profesores en los colegios y sobre todo, especialmente, un reconocimiento a los profesores de preescolar y de primera infancia. ¿Hay otra Bien, pregunta? y aquí hay una otra pregunta que nos hace un estudiante de grado noveno, Emily Rodríguez Ríos. Usted como docente, ¿qué metodologías utilizaría para incentivar en sus estudiantes el interés de realizar proyectos de investigación? Miren, pues yo todo el tiempo estoy, digamos, enfrentado a esto realmente y lo que uno descubre es que
hay estudiantes que no se motivan ni porque les hable después, o sea, uno descubre que no a todas las personas les gusta hacer investigación, ¿no? Y entonces lo primero que uno tiene que hacer como docente es casi que una labor de exorcizar sus propios demonios y darse cuenta que uno no es el malo, ¿no? Eso me pasaba al inicio. Como que yo me afectaba muchísimo cuando empecé a ser docente y decía, pero ¿por qué a este estudiante no le gusta? ¿Qué hago yo? Le llevo un muñequito, le llevo un video, mil cosas, ¿no? Mil cosas, pero uno descubre que sencillamente hay gente que no le gusta y la investigación y es totalmente respetable. Pero por supuesto hay elementos, hay estrategias, hay mecanismos que uno podría incentivar. Entonces, yo les comparto mucho las experiencias de personas muy reconocidas o colombianos que han tenido reconocimientos a nivel internacional. Hace poco recuerdo, les compartí a mis estudiantes de la Corhuela el semestre pasado la experiencia de un profesor colombiano que se ha ganado X cantidad de premios, reconocimientos en química por la Asociación Alemana de Química, estudió su colegio en Campo Alegre, entonces les compartí alguna entrevista donde él daba cuenta cómo fue su formación en el colegio, aquí en el colegio pues, se llama Eugenio Falla, en Campo Alegre, y él habla de esto de su infancia, cómo fue que se dio su tránsito a la universidad, en la UIS, en Bucaramanga, cómo estudió su pregrado allí, hizo allí mismo su maestría y después cómo dio el salto en Alemania. Entonces yo creo que si las personas, los estudiantes conocen un poco yo creo mucho en el valor de la experiencia, ¿no? En el valor del conocimiento compartido, de transmitir un poco eso a nivel de experiencia individual, de experiencia personal. Entonces yo creo que eso es un buen mecanismo, ¿no? También, por ejemplo, suelo utilizar el hecho de que mis estudiantes lean mis escritos, ¿no? Hay momentos en los que hay temas de las clases que coinciden con artículos que yo he escrito o con capítulos de libros que he hecho, entonces les comparto eso y les hago la salvedad, ¿no? No es que yo crea que yo soy la mejor persona o la persona más autorizada para hablar de ese tema, sino que me parece importante poder poner en común, compartirles lo que yo he hecho y que a partir de esa vivencia, uno, pues lo discutamos y yo pueda aprender, pero dos, que además el estudiante se dé cuenta que es posible que una persona que uno conoce pueda escribir eso, que pueda publicar. ¿Sí? Entonces creo que eso es un gran incentivo y me ha funcionado mucho en las clases. Bien, profesor Jairo. Sí, aquí hay una última pregunta. ¿Cuál fue la base para querer hacer este proyecto de investigación? Pues no sé a cuál proyecto en específico, porque he desarrollado varios, pero digamos que a lo que me dedico actualmente en términos de investigación, no en términos laborales, ya he dicho, en términos laborales doy clases, en términos también profesionales, pues tengo un puesto administrativo en la subcolombiana, pero tengo mis intereses de investigación y actualmente yo me dedico, mi tesis de doctorado la estoy haciendo sobre problemas de desarrollo en América Latina, ¿no? Entonces, para mí, realmente yo, como acabo de decirlo, yo creo mucho en el valor de la vivencia personal y el hecho de que yo haya llegado a problemas de desarrollo siendo estudiante de filosofía, que digamos el desarrollo normalmente es un problema que abordan los economistas, tiene que ver con una situación personal que me sucedió a mí desde el colegio, ¿no? Les cuento rápido. Cuando yo me fui a buscar Universidad de Bogotá, no sabía dónde iba a estudiar. Me fui a buscar, pedí permiso en el colegio, yo le pedí permiso al profesor con el que tenía clase el día que iba a faltar por estar en Bogotá buscando universidad y buscando beca. Le dije, profesor, deme permiso, este día voy a estar ausente y él me dice, no vaya a perder el tiempo a Bogotá porque ningún estudiante de este colegio, les repito, el Limonar, yo soy egresado de Limonar, eh, ningún estudiante de este colegio puede entrar a la universidad porque ustedes solo sirven para guachimanes o madres de familia. Me dijo así. Es más, ni siquiera los aceptan en universidades privadas, que a las universidades privadas solo les interesa el dinero. Me lo dijo así, tal cual, lo recuerdo. Me dijo, porque ustedes son, o sea, me dijo de todo, pero realmente con lo que terminó diciéndome es que ustedes son subdesarrollados, estamos en el tercer mundo, aquí no hay oportunidades para nada, se nos cierran las brechas, aquí solo estamos destinados pues a reproducirnos, ¿no? Básicamente eso me dijo.
Entonces, claro, empiezo yo ya en filosofía a hacerme las preguntas, ¿no? Pero ¿por qué yo no puedo acceder a la educación? ¿Cuáles son las brechas que me imposibilitan a mí acceder a ciertos espacios, ¿no? Porque es que pareciese que yo, siendo de Limonal, del barrio Limonal, de una ciudad como Neiva, de un país como Colombia, estuviese condenado casi a ser un fracasado, ¿no? Ante los ojos del mundo. Y eso no me parecía de ninguna manera que fuese así. Y entonces empiezo después a darle más complejidad a las preguntas, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué soy del tercer mundo? ¿Por qué soy subdesarrollado? ¿Cuáles son los criterios para determinar el desarrollo? ¿Quién determina eso? ¿Qué instituciones están al frente de la determinación de los criterios? Y aún más, ¿cómo es que esas instituciones logran tener su legitimidad, su poder a nivel global, a nivel mundial? Y entonces todo eso hace que empiece a darle vuelta a muchas situaciones, a muchas preguntas. Y hoy por hoy, pues ese es mi proyecto de investigación a nivel de doctorado en un departamento. Yo estoy en un centro de filosofía del derecho de la Universidad Católica de Lovaina, entonces trabajo temas de gobernanza, temas de derecho, temas económicos, y realmente la base es mi experiencia de colegio. O sea, fue cuando me dijeron: usted no puede, no se vaya a perder el tiempo, ¿no? Y no solo me fui, sino que además me gané la beca para toda mi carrera, fui el mejor estudiante de mi universidad, de mi facultad, tuve promedio más alto, tesis meritoria, además después me becaron para hacer especialización y maestría en la misma universidad, fui profesor de esa universidad por 6 años, profesor asociado, fui profesor invitado en Dinamarca y ahí me dieron una beca en Bélgica. O sea, y yo he vuelto al colegio muchas veces y he hablado con este profesor y hoy por hoy soy como el orgullo del colegio, pero para haber pasado por esa situación, digamos, para lograr estas cosas, pues realmente, como les he dicho, es un proceso largo y muy, muy dispendioso, ¿no? Bien, profesor Jairo, muchísimas gracias. Y es muy cierto, yo creo que lo importante es la motivación que también uno internamente tiene y el deseo de proyectarse hacia un futuro que uno realmente desea. Nadie tiene derecho a robarle a uno esos sueños y eso es importante.